Invitamos a continuación al licenciado Elías Álvarez, gerente de impuestos de PricewaterhouseCoopers, quien realizará la presentación Leasing y Tributación. Nosotros como auditores externos y que normalmente realizamos las auditorías en los temas financieros y en los temas de impuestos en cada una de las empresas, nos hemos encontrado en ambas partes. Nos hemos encontrado a los que hacen leasing y a los que realmente demandan servicios de leasing. Y en la parte tributaria actual, pues afecta en ambas direcciones, afecta de formas diferentes. Nuestra exposición la vamos a ver sobre cómo era antes, los antecedentes generales que ha habido en el tema de impuestos y los mecanismos actuales que hay en la Ley de Concertación Tributaria. Como antecedentes generales tenemos que estaba en la Ley del Impuesto General al Valor, en el Impuesto sobre la Renta y en el Acuerdo Ministerial número 3999 del 18 de agosto de 1999, el cual ya está derogado, no existe. Y tenemos también lo que pasó en la Ley de Equidad Fiscal. ¿Qué es lo que sucedía en la Ley del Impuesto General al Valor? Aquí lo que teníamos era que los servicios financieros estaban exentos y básicamente cuando hablaba de servicios financieros hablaba de los servicios que prestaban las instituciones financieras y las empresas de seguro y las asociaciones civiles con o sin fines de lucro que estuvieran autorizadas por la Superintendencia de Bancos. En este caso también los intereses eran base imponible para el impuesto siempre y cuando no estuviera categorizado como un servicio financiero. Por eso muchos de los intereses que cobraban las compañías privadas lo que hicieron fue crear instituciones financieras como asociaciones o empresas que brindaran por aparte el financiamiento para la venta de cierto tipo de productos financiados. En cuanto estaba grabado el arrendamiento en general, excepto para las casas de habitación, maquinaria y equipo agropecuario, y en el impuesto sobre la renta estaba como gasto deducible los intereses, siempre y cuando estuviera vinculado a un préstamo. En este caso estaban como ingresos exentos, los intereses que vengaran los préstamos, ¿verdad?, a corto y mediano plazo para las empresas, y en la parte del gasto teníamos que los intereses pagados y los causados por el contribuyente por sus operaciones de endeudamiento eran gastos deducibles. Ese era el panorama que había con la Ley de Justicia Tributaria, y por política fiscal el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda, que en esa época emitió un acuerdo ministerial y interpretó o validó su política señalando que estaba exento de IVA el leasing, pero siempre y cuando fuera otorgado por una institución financiera y que estuviera autorizada por la Superintendencia de Bancos. Parece que esta corriente que se interpretó en 1999 es la que ha seguido la política fiscal y el criterio en la administración tributaria, que el leasing financiero básicamente está como detallado o especificado que lo realice un banco. No hay instituciones privadas que estuvieran vinculadas a realizar leasing financiero, o si lo hacían, pues le señalaban tal vez de otro nombre, pero en el final estaban haciendo un leasing financiero, posiblemente, ¿no? En el impuesto sobre la renta, lo que señaló el acuerdo ministerial es que las instituciones podían aplicarse la depreciación del activo por cuanto a, como lo señaló nuestra expositora del banco, ellos son los dueños y por consiguiente el activo en este caso es depreciable para el banco. Aquí no se reguló el tema de la cuota. Cuando la cuota era pagada por el usuario, si el 100% de la cuota era deducible del impuesto sobre la renta,
Entendemos que en esa época era deducible por cuanto no había ninguna limitación, pero vamos a ver en el momento actual si hay unas limitaciones muy particulares en cuanto a la deducción del gasto para el que está adquiriendo un leasing financiero. Con la ley de equidad fiscal, como se derogó la ley del impuesto general al valor y el impuesto sobre la renta, pues el acuerdo ministerial dejó de surtir efecto. De manera tal que con la ley de equidad fiscal no se señaló nada y solo quedó que los intereses de préstamo otorgados por las instituciones financieras eran los que estaban exentos del IVA. Y en el gasto quedó la regla general que señalaba que los intereses pagados y los causados para las empresas por su endeudamiento eran deducibles, ¿cierto? Entonces el tema ahí como que quedó en un limbo en la ley de equidad fiscal y pasamos a la ley de concertación tributaria y en la ley de concertación tributaria sí se regula el tema del IVA y el tema del gasto del impuesto sobre la renta, pero introdujo unas limitaciones para los adquirentes del servicio. A continuación tendremos la presentación Visión General de Leasing por el licenciado Melvin Novo. Es director senior de Alta Group. Es líder de la División de Desarrollo Profesional de Alta Group en América Latina con sede en San José, Costa Rica. Tiene más de 15 años de experiencia en leasing y el financiamiento de la industria en Centroamérica. Como CEO de la arrendadora Bantec, una compañía de leasing propiedad del Banco Bantec S.A., desarrolló el portafolio de la compañía y la implementación de procesos y guías prácticas. Ganó mucha experiencia en América Central como gerente regional de crédito en Banco Cuscatlán, el mayor banco de América Central, que ahora es parte de Citigroup. Trabajó desarrollando la unidad de leasing para grandes bancos que operan en toda la región centroamericana, como el Banco Internacional S.A. Bixa y el Banco Improsa S.A. Melvin es un economista de la Universidad de Costa Rica con un MBA de la misma universidad. El leasing empieza en Estados Unidos y empieza hace mucho, o sea, estamos hablando de los años 1800 y aquí hay una particularidad. George Washington arrendaba molinos en el río Potomac hace muchísimos años y hoy por hoy el mercado estadounidense es el mercado más desarrollado de leasing en el mundo, donde en los últimos 2 años prácticamente el 40% de la inversión en bienes de capital que se ha hecho en Estados Unidos se ha financiado por medio de leasing. Y tiene una particularidad, no tienen ley de leasing. ¿Okay? Ahí surgen, digamos, incluso ya en 1920 surge otra figura, y es que yo creo que es importante que ustedes tengan en claridad que no solo los bancos hacen leasing. Yo hoy en la mañana que hablábamos un poquito cuando habla del leasing financiero que lo hacen los bancos, hay muchos países donde hay compañías financieras que no son bancos que ofrecen leasing financiero. Entonces, es un sector que uno no puede dejar por fuera. O sea, entonces, aquí ven que ya en 1920 Dell Telephone Company y la IBM empezaban a desarrollar esquemas de leasing. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un poquito cómo se ha desarrollado y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva un elemento bien interesante y es, entre los 60s y los 70s, surge aquí muy cerca de nosotros, en El Salvador, una arrendadora pionera, ¿verdad? O sea, que hoy es lo que es Scotia Leasing en El Salvador. O sea, era a RINSA, fue una arrendadora que fue fundada en los años 60, después fue comprada por Banco Interfin, y Banco Interfin fue comprado por Scotiabank y desarrolla la figura de leasing. Entonces, en Latinoamérica hay pues, bancos muy importantes, Citibank, Bank of Boston, que desarrollan ya en 1975 la figura de leasing en varios países. La IFC, ahora que el señor Delvid
comentaba, ya en el 1975 ingresa al mercado latinoamericano, incluso apoyando compañías de leasing con capital. O sea, ya no solo como asesorándolos, sino dándoles capital. Hay mejoras en los sistemas fiscales para la formación de capital y ahora, digamos, en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, la IFC invierte en 2 compañías de leasing en Colombia. Colombia es un mercado bien interesante porque hoy por hoy la compañía de leasing más grande de Latinoamérica, ahora lo vamos a ver, el Leasing Bancolombia, y ellos en los años 80 usaron el leasing como una herramienta de estímulo, primero económico y segundo un poquito fiscal. Pero ellos hicieron una diferenciación y no se pusieron a discutir mucho si se deducía toda la cuota, no, y este tema contable, sino que dijeron, bueno, vamos a promover una ley de leasing que en esencia regulaba las obligaciones y los derechos de las partes, pero lo que decían era, mire, si estamos hablando de pymes y pusieron un umbral, dijeron hasta cierto nivel de activos, la cuota va a ser 100% deducible. Entonces era un incentivo para las pymes, un incentivo fiscal. Pero lo más interesante es que entendieron el concepto, digamos, las autoridades fiscales, que en la medida en que las pymes se desarrollaran, crecieran, incluso pymes que operaban en el sector informal, que se pasaran al sector formal, eran compañías nuevas que iban a estar tributando y compañías pequeñas que iban a pagar más tributos. Entonces, aunque si bien es cierto, había un incentivo fiscal que uno podría decir, bueno, eso va en detrimento de los ingresos fiscales del país, porque van a poder deducir toda la cuota, lo que terminó resultando cierto era que esa, llamémoslo así, inversión se vio más que compensada por los ingresos fiscales nuevos que tuvieron al hacer que las pymes se desarrollaran. Incluso permitieron en leasing de infraestructura que cualquier compañía pasara toda la cuota como gasto. Y ahí no se metieron a discutir mucho cuáles eran las reglas. Es decir, usted hace un leasing de un inmueble y entonces usted va a producir toda la cuota en el plazo del contrato. Eso fue muy importante porque les permitió desarrollar naves industriales, fábricas, ¿verdad? Entonces, hoy los que le siguen la pista a Colombia se dan cuenta que es una de las economías más dinámicas, ¿verdad?, de Latinoamérica y mucho, digamos, se vio favorecido por esto. El negocio de leasing ha demostrado que ante las crisis financieras se ve menos impactado que el negocio bancario. Entonces, también es algo que tiende a beneficiar cuando se dan estas crisis. Aquí un poquito para que ustedes tengan una idea, nosotros en Alta Group preparamos un ranking de compañías de leasing que la publicamos en noviembre de cada año, de las 100 compañías de leasing más grandes de Latinoamérica, y vean que el Leasing Bancolombia anda por el orden de $5.000 millones. O sea, es una compañía de leasing bien activa. Ahora le comentaba a la licenciada que solo el departamento legal de la unidad de leasing de Bancolombia tiene 20 abogados en su staff, ¿verdad? Y algo importante que muchos de estos países han entendido es que ellos ven el leasing como una industria en sí misma, no lo ven como un producto bancario. O sea, cuando uno ve el leasing como un producto más del banco, uno dice, tenemos crédito prendario, tenemos crédito hipotecario, tenemos tarjeta de crédito, tenemos factoreo, sin querer desprestigiar a ninguno de esos productos. La verdad es que el leasing en sí mismo es una industria. Entonces, cuando uno empieza a visualizar el leasing con esa perspectiva, entonces los beneficios que atrae a la economía son totalmente radicales. Las compañías, por ejemplo, Leasing Bancolombia tiene una unidad independiente de leasing, o sea, tiene una empresa, no lo tienen metido dentro del banco. Hace unos años, asesorados por una firma internacional, que mejor me reservo el nombre, creyeron que para lograr economías de escala y reducir costos, ¿verdad?, lo que nos pasa a todos en algún momento, decidieron fusionar la arrendadora con el banco y metieron la compañía de leasing dentro del banco y se estancó. O sea, el leasing dejó de crecer. Porque la dinámica bancaria es otra, las regulaciones bancarias son otras, las necesidades de suficiencia patrimonial y el patrimonio son otras. Y entonces, donde se estancaron, dijeron, no, vamos para atrás. Y hoy otra vez tienen separado totalmente su unidad de leasing y entonces han vuelto a crecer en la unidad de leasing.
¿ok? Eso le pasó al que está en último lugar, a Da Vivienda, que metieron la unidad de leasing también dentro del banco, no la han terminado de sacar y entonces, digamos, se han quedado, que era un jugador muy importante, por ejemplo, en Colombia. Evidentemente ustedes ven que ahí está Chile, Perú y bueno, Banco de Occidente, que es también muy importante. Lo que les decía hace un momento, de las 100 compañías más grandes de Latinoamérica, 72 compañías están relacionadas con bancos, o sea, son filiales de bancos o pertenecen a grupos financieros. 15 son compañías de leasing independientes. O sea, vea que es un porcentaje interesante que participan en el negocio. Y 13 son arrendadoras cautivas, o sea, cuando es, por ejemplo, un concesionario de autos que hace su compañía de leasing, o un fabricante de equipo agrícola que hace su compañía de leasing. Entonces, son compañías de leasing que están relacionadas con el fabricante. Y entonces, incluso, esos dos segmentos, las compañías de leasing independientes y las captivas, tienden a ser, con todo el respeto que se merecen mis amigos bancarios, mucho más creativas que los bancos. Y en esencia son más creativos de los bancos porque tienen más limitantes. O sea, cuando uno tiene más limitantes, uno se vuelve más creativo. Cuando hay que comer, uno inventa cómo hay de comer. Cuando le ponen la comida a la mesa, pues uno no se le ocurren muchas recetas. Entonces, son compañías que incluso evolucionan más allá de solo la cuota financiera. Incluso dan leasing financieros con servicios. Y hay compañías que en el leasing de autos ofrecen, por ejemplo, tarjeta de combustible, carro sustituto, o sea, si usted choca mientras que el carro está en el taller, le dan un carro de repuesto. Pagos de derechos de circulación anual. Entonces le dicen al arrendatario, si bien es cierto, eso lo va a pagar usted porque es correcto, usted está usando el bien, pero nosotros, no se preocupe, nosotros lo vamos a pagar y a usted se lo vamos a colgar en una cuota mensual. Como los sectores, todo incluido. Entonces, se vuelve muy creativo. Entonces, yo veía un poquito cuando hablan de que el leasing financiero y le dan exoneraciones en el IVA y esto, pero solo cuando lo hacen los bancos, es algo que quisiera llamarle la atención. O sea, tengan cuidado y no dejen este tipo de compañías por fuera si van a hacer una ley. En Costa Rica, hoy en un café le comentaba a alguna gente, nosotros tenemos mapeadas 7 compañías de leasing que pertenecen a bancos y 32 compañías de leasing independientes. O sea, las compañías de leasing independientes son 4 veces más las compañías bancarias. Y muchas son compañías, no son gigantescas, evidentemente, pero son compañías que tienen entre 5 y 70 millones de dólares en activos. O sea, son compañías con un tamaño interesante. Digamos, o sea, por supuesto que no tienen el potencial de un banco, pero sí son compañías que vienen a solucionar una serie de necesidades que hay en el mercado. Entonces, tal vez es una recomendación que les voy haciendo, tengan cuidado cuando estén en la ley de no dejar por fuera compañías de este estilo. ¿Y esto por qué? Porque lo que hay es una necesidad. O sea, las compañías tienen una necesidad para financiar bienes. Y si son pymes, todavía más. Ya han puesto ejemplos, computadoras, vehículos, maquinaria. Y las compañías tienen acceso a que pueden tener capital. Evidentemente las compañías grandes pueden echar más, digamos, más fácilmente la mano a pueden recurrir a préstamos bancarios, ¿verdad? Pueden ser préstamos extrabancarios, que todos sabemos que tienen tasas de interés bastante más altas, ¿verdad? Y en algunos casos bastante, digamos, salidas de proporción, ¿verdad? Y están las compañías de leasing. Entonces, cuando uno analiza eso, uno tiene que preguntarse cuál es la anatomía del leasing. Y entonces, entendiendo la figura, la ley que uno vaya a hacer en un país debería definir claramente cuáles son las características que debería tener un leasing para enmarcarse dentro de la ley. No necesariamente todos los tipos de leasing tienen que estar enmarcados dentro de una ley. Muchas gracias, estimados televidentes, por habernos acompañado en el programa de hoy. Estoy seguro que los temas que tratamos fueron de su completo agrado. Siempre apreciamos mucho
los mensajes y comentarios que nos envían de los programas que realizamos. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.